Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Conciencia Empresarial. Muchísimas felicidades en este inicio de año, estamos estrenando acá nuevo set y con un gran invitado especial, especialista en fiscal y jurídico corporativo, un líder de opinión que hoy nos acompaña, Sergio Sánchez. Muchísimas gracias por estar acá, bienvenido, y el tema de hoy es la cultura del cumplimiento, pero preséntate un poquito, Sergio. Claro que sí, Sandra. Primero, muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa. Encantado de estar aquí con tu público y sobre todo de abordar este tema tan interesante. Y bueno, para que me conozcan un poco, yo soy Sergio Sánchez, doctor en Ciencias de lo Fiscal, maestro en Derecho Corporativo y licenciado en Contaduría. Tengo programas también que se transmiten por redes sociales y en televisión de paga. ¿Puedo decir marca? Sí, claro, adelante. En IDC-TV, Entre Finanzas e Impuestos, Especialistas y Expertos, y en el noticiero En Torno al Dinero, que se transmite por redes sociales, y el canal de paga Easy, número 76. Perfecto. Por ahí nos pueden encontrar también, dando algunas noticias importantes respecto a temas fiscales y de cumplimiento propiamente, que es el tema que vamos a abordar hoy. Perfecto, muchas gracias, pues para seguirlo y porque de seguro hay temas muy interesantes que todos tenemos que saber, tanto como mexicanos, como empresas, como contribuyentes, como personas físicas, personas morales, y que ahorita es inicio de año y que estamos cerrando 2023, saber a qué nos referimos en cultura de cumplimiento, por qué este programa a inicios de año y por qué empezamos con... Muy bien, pues muy interesante, Sandra, porque en principio creo que el cumplir siempre nos hace como tener miedo. Sí. Tener miedo, y cuando nosotros fuimos educados en una cultura o en una sociedad con principios familiares, en un entorno en donde tal vez antes las cosas eran un poco diferentes que ahora, el cumplir se nos hace muy complicado. Y cuando hablamos de temas pues fiscales, jurídicos y de cualquier otro relacionado con este tipo de situaciones de cumplir, pues bueno, esto se convierte cada vez más complicado. Y bien, si ahora ustedes ya me escucharon que soy una persona que ve temas fiscales, que analiza la situación de los impuestos y que además también me encargo de temas jurídico-corporativos, bueno, van a decir, les voy a hablar de que deben pagar sus impuestos. Y no precisamente de esto se trata la cultura del cumplimiento. La cultura del cumplimiento es tan antigua, pero tan antigua, vaya, antes de Cristo, yo podría decirles que podemos escarbar en un código de Hammurabi, por ejemplo, o en la misma Roma antigua, en donde precisamente ya se hablaba de temas de cumplimiento en cuanto a un tributo. Pero si nos remontamos a hoy día, pues vivimos en una sociedad, como lo comentaba, y en esta sociedad estamos no sometidos ni obligados, sino que tenemos un deber, que precisamente es de cumplir. Si ustedes se recuerdan muy pequeños, pues teníamos que cumplir con nuestra tarea en la escuela, con algunas obligaciones en la casa, y cumplir socialmente también con las personas a las que conocíamos, con el simple hecho de saludar, de dar los buenos días, de despedirnos correctamente, de pedir las cosas por favor y dar las gracias. Eso es parte del cumplimiento. Y todo esto, debido a la polarización, se ha perdido. Se ha perdido de tal forma que ya no nos cumplimos ni con nosotros mismos. Así que no se asusten, no voy a hablar de impuestos, voy a hablar de temas sociales en los que hemos perdido la esencia de nosotros mismos como personas en cuanto a cumplirnos, como he mencionado, para poder interactuar con nuestros semejantes de una forma adecuada y también, ¿por qué no? Ahora sí, cumplir con la sociedad como ciudadanos. ¿Y esto a qué nos compromete y a qué nos lleva? A que vivimos en una sociedad normada. Y esto quiere decir que hay leyes, hay reglamentos, hay disposiciones en las que todos tenemos siempre que obedecer algo para no ser sancionados. Mencionaba hace un momento, estábamos en casa, teníamos que obedecer a nuestros padres y cumplíamos con lo que ellos nos pedían.
Estábamos en la escuela y teníamos que cumplir con la tarea para que no hubiéramos sido objetos de una sanción. Un castigo en el hogar o una sanción en el colegio que tal vez era hacer planas o una tarea extraordinaria o lo que antes se utilizaba para darte de orejas, con orejas de burro en la esquina del salón. Esas eran las sanciones por no cumplir, por incumplir, por desobediencia. Un tema social total y absolutamente. De tal forma que si hoy sucede esto en nuestras vidas, de una forma diferente, nos vamos a enfrentar a sanciones económicas por parte de la autoridad. Y es de ahí que me encanta el programa de Sandra, porque nos hace crear conciencia. Sí, porque la palabra, como bien dices, cumplimiento, desde que nos dicen tienes que cumplir con, sí, sentimos que es por obligación, claro, y no por compromiso, no es porque uno desea. Pero por eso queremos hablar de la cultura. Me decías, los mexicanos normalmente, sí, claro, esta palabra de cumplir, obligación, y si no hay una sanción, y como que algunos somos medio rebeldes, entonces, ¿por qué voy a cumplir? ¿Hasta qué? Así es. Depende de la sanción, a ver si cumplo o no. Y que también a veces es, creo, falta de conocimiento, ¿no? El qué es que debo de cumplir por compromiso, por obligación, o porque simplemente así son las normas y las reglas que tenemos que seguir para vivir en paz como sociedad. No todo es por la sanción, ¿no? Claro, claro. Bueno, definitivamente la sanción es una consecuencia del no cumplir. Si nosotros sabemos que está haciendo frío afuera y no cumplimos con nosotros mismos en taparnos, abrigarnos, ponernos una bufanda, tal vez un impermeable, la consecuencia va a ser enfermarnos. Así de sencillo lo podemos ver. Ahora, mencionabas hace un momento que los mexicanos somos muy cumplidores. Este eslogan yo lo manejé hace algunos meses en algunos programas donde precisamente se dio la ocasión también de hablar de este tema del cumplimiento, pero ya en un tema más allá hacia lo fiscal, hacia lo jurídico corporativo. Okay. Y hay este eslogan que existió en su momento en nuestro país, en donde se decía, los mexicanos somos muy cumplidores. Pero bueno, se refería tal vez a otro tipo de situaciones sociales que bueno, no al caso, pero al final, si lo adoptamos como propio y para empezar una nueva época, un nuevo año, un nuevo siglo, pues desde luego que podemos empezar con el pie derecho. Recuerden que hemos perdido mucho de la esencia que nos caracterizaba como personas, como humanos. Ya no como mexicanos, porque también ahí podemos ser tachados todavía como el ranchero que sale abajo del nopal borracho, ¿no? Eso, bueno, qué mala imagen. Pero al final, socialmente, merecemos tener una imagen diferente en donde ese eslogan de que los mexicanos somos muy cumplidores, podamos llevarlo a cabo. ¿Y cómo? Empezando desde casa, prácticamente, porque fue como en un principio yo les comentaba, en casa, con los principios, con los valores inculcados, se nos enseñó precisamente también a personas de ciertas generaciones, sí, como nosotros, el tener que llevar a cabo esto. Hoy las generaciones actuales, pues es muy diferente. Es muy diferente y yo creo que no vale la pena perder de vista todo aquello con lo que crecimos en cuanto a valores, reitero, y a principios que crearon de nosotros unas personas diferentes para desenvolvernos en una sociedad diferente acorde a su época. Hoy las redes sociales, medios de comunicación, etcétera, han hecho que nosotros nos transformemos. Pero al final debemos considerar que la esencia del cumplimiento debe existir. Sí, porque como tú bien dices, no nada más es cumplir con la autoridad de lo que se trata el programa, sino qué tanto nosotros cumplimos con nuestros clientes, con nuestros proveedores, claro, con nuestros trabajadores, ¿no? Entonces empieza desde casa, qué tanto cumplimos con nuestras tareas, con los propósitos. Ahorita ya aprovechando que es año nuevo, pues muchos tenemos nuestros propósitos, cumplimos a lo mejor el primer mes y los demás se nos van olvidando esos objetivos que tenemos y a veces es ¿por qué no cumplimos si ya traemos una cultura? ¿Cómo podemos hacer esa cultura de cumplimiento? Bien, acabas de mencionar algo muy importante, Sandra, los empresarios. Pero bien, si empezamos también nosotros o iniciamos esta transformación personal,
Pues remontémonos a nuestros pasados. Siempre es importante voltear atrás para saber de dónde venimos y que no se nos olvide, en primer lugar. Y en segundo lugar, que esto nos sirva para que de lo aprendido lo podamos otra vez echar a la práctica actualmente con nosotros en primer lugar y posteriormente con nuestros semejantes. Yo creo que esto es el principio de algo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues cada mañana por lo menos levantémonos de buenas, saludemos de forma correcta a cualquier persona, todos somos iguales. Aquí sí no existe la discriminación. El saludo es para todos. Y te cambia el humor, ¿no? Claro. Cuando ves al vecino que te saluda buenos días y con una sonrisa a la vecina, pero de repente, ¿no? Ya todos estamos inmersos en nuestras preocupaciones, en nuestros problemas, y ya ni queremos saludar o saludas y ya no te contestan, y desde ahí estamos empezando mal el día, ¿no? Te pones de malas y todo empieza a salir mal. Y deja de esto. Conocemos sociedades tan frías como la estadounidense que al final todos caminan por inercia, no se saludan, pero ahí hay un ejemplo claro del cumplimiento en cuanto a que si nosotros cruzamos la frontera, ahí sí respetamos no tirar basura, no pasarnos los altos, ¿verdad? Socialmente actuamos de una forma diferente, como si no estuvieran, lo que no hacemos en nuestro país. ¿Tú crees que tiene que haber siempre sanciones para el cumplimiento o podría ser desde el compromiso? Fíjate que es una pregunta muy interesante porque es una consecuencia. Yo creo que el no llevar a cabo una cosa de forma correcta, un acto, crea una consecuencia. Entonces, no deberían existir sanciones ni castigos, pero la realidad es que también hay actos y acciones que el sujeto lleva de forma continua o a veces hasta inconsciente, que comprometen a que pueda y deba ser sancionado. O sea, si no hay normas y reglas, si no está prohibido, está permitido. A veces así sucede, valores pero y principios. yo te puedo debatir esto como lo que se señala en el Código Civil Federal, en el artículo 21, que el ignorar las leyes no nos exime de cumplirlas. Entonces, no hay por qué el decir, es que yo no sabía. Sí, porque las leyes y las normas se hicieron pues para que estuviéramos conviviendo en una sociedad tranquila, Exacto. en paz, porque todos tenemos derechos y obligaciones, y mientras no perjudiques a otros con tus acciones, tú puedes hacerlo. Pero de repente se nos olvida que estamos perjudicando a otros con nuestras acciones, a veces a nosotros mismos por no cumplir esos compromisos que estamos adquiriendo. Así es. Y otra cosa muy importante que no debemos olvidar es que finalmente, como empresarios, que es la parte importante que tocaste, ¿no? Ya salimos de nuestra casa, ya saludamos a nuestra pareja, a nuestros hijos, al vecino, como señalaste, pero llegamos a la empresa y pasamos de largo, ni siquiera saludamos a la persona que nos recibe, el carro que nos abre la puerta, o a la asistente. Llegamos y nos enclaustramos en nuestros problemas. Eso, también tener indiferencia hacia nuestros semejantes, pues no es precisamente como algo que nos haga cumplir con el bienestar social o el entorno de las compañías en las que laboramos. Entonces, hablando de este cumplimiento en principio, en el ámbito empresarial, pues tenemos el cumplimiento que debemos llevar a cabo mediante las acciones que nosotros podamos llevar a cabo, valga la redundancia, para con nuestros semejantes. Y posteriormente para nuestras empresas, para con la sociedad. Y esto es en el que nosotros seamos también honestos, seamos éticos, llevemos a cabo prácticas adecuadas y correctas. Entonces, estamos empezando a cumplir. ¿Cuántos empleadores no hay? Y esto ya es un tema como fiscal o laboral, en el sentido de que siguen llevando a cabo estrategias fiscales agresivas o laborales, en donde todavía prevalece la subcontratación, en donde no les dan prestaciones laborales a sus trabajadores, en donde llevan 2 nóminas, una en efectivo y otra en donde les pagan por salario mínimo profesional o a veces el mínimo, o incluso les piden agregarse a un régimen fiscal como el régimen simplificado de confianza, que sirve para que puedan emitir un CFDI como honorarios o factura y pueda el patrón
no tener una carga social tan importante. Entonces ya ahí estamos incumpliendo con las normas laborales, estamos incumpliendo con las normas fiscales y nos estamos convirtiendo en evasores fiscales. Ok, y además de la sanción y de la evasión que estamos nosotros haciendo fiscalmente, ¿qué otras consecuencias tiene el que nosotros tengamos así nuestros empleados? Estamos hablando de colaboradores que tienen que estar contentos, que tienen que estar comprometidos, que se tienen que poner la camiseta, que todos somos un equipo, que es la segunda familia, la empresa. ¿Cómo nosotros estamos yendo en contra de esa parte de formar equipo y colaboradores felices con este tipo de acciones, ¿no? Creo que también eso tiene una consecuencia como el salario emocional, ya no se comprometen tanto. Claro. Las empresas empiezan a hacerse débiles, porque no hay permanencia por parte de los trabajadores. Y fíjate que no nada más es el tema de que les podamos dar prestaciones. Una empresa mal organizada, en el estricto sentido de que normativamente no cumpla con los temas laborales, ya empieza a crear cierta insatisfacción, cierta falta de interés por parte de los colaboradores, porque se dan cuenta que carecen de las prestaciones sociales, tal vez de una organización correcta en donde exista una comisión mixta de seguridad e higiene, por decir algo, hablando de las normas laborales, y crea en esta organización que los trabajadores estén a disgusto y no exista permanencia. Okay, van a ir buscando otros empleos en donde sí se les respete pues sus derechos laborales, los derechos sociales, y la empresa simplemente no va a tener una permanencia económica dentro de un mercado seguramente, o constancia. Y todo esto, ¿qué implica? Pérdidas al empresario. Y el empresario, entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Está recibiendo ya una sanción, ¿te das cuenta? Es una consecuencia de también, amén, de las multas, las sanciones y todo aquello que se pueda suscitar alrededor de este tipo de situaciones irregulares. Sí, todo es una forma sistémica, ¿no? Claro. O sea, no pago bien, entonces, o tengo ciertas acciones que no comprometen a mis colaboradores, Exacto. Por lo tanto no se ponen la camiseta, no son productivos y esto me impacta directamente en los resultados financieros y económicos. Totalmente. Ok, y además la sanción que sí viene después. Claro, por parte de la autoridad. Porque y no sí nada más es un tema fiscal, Sandra, porque también hay un asunto que es el jurídico corporativo que como empresarios descuidamos. ¿Qué sucede cuando constituyes de forma inicial tu primera empresa? Vas muy emocionado al notario público a firmar el acta constitutiva y te pones a trabajar, abres tu cuenta de banco, etcétera. Pero hasta ahí quedan los temas jurídico-corporativos. Nunca te das cuenta que hay que llevar un libro de actas, por ejemplo. Nunca te das cuenta que tenían que emitirse las acciones y poseerlas y estar resguardadas. También olvidas, con el paso del tiempo, que hay que celebrar una junta de accionistas ordinaria a la conclusión de cada ejercicio fiscal. Y nos hemos encontrado casos en la vida real que simplemente los empresarios no tienen nada de esto. Y es cumplir. Sí, pero de repente yo creo que te metes, bueno, estoy hablando como la parte de ingeniería industrial, ¿no? En la operatividad, en que hay que cumplirle al cliente y entonces hay que, las ganancias y hay que ver cómo estamos, por lo menos si no hay ganancias, salir con la operación y mantener, y entonces, y te vas metiendo tanto en la operación que pierdes de vista totalmente esta parte legal que tiene su finalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque sí tiene que haber juntas de accionistas, tienen que estar todos de acuerdo, porque si no se empieza a hacer una bola de nieve de cuándo decidieron eso y no lo protocolizaron y en dónde están las minutas, y yo lo dije pero no quedó asentado, y es esta parte que a veces no vemos hasta que ya viene el problema. Así es. ¿Dónde nosotros podemos o cómo podemos nosotros o quién nos asesora para decir cuál es el camino? Porque cuando tú lo haces antes y es preventivo es fácil, cuando es correctivo es mucho más complicado. Así es. Pero pues si estamos metidos en la operación, ¿no? En el día a día, hay que sacar nómina, hay que sacar el producto, hay que entregar. Acabas de señalar una palabra clave, la prevención. Y precisamente el cumplir nos previene a las sanciones, a las consecuencias. Ahora bien,
Si nosotros sabemos que debemos cumplir con temas jurídicos, fiscales, laborales, para eso existen expertos. Y también algo que mencionabas muy importante, nos enrolamos en el día a día de nuestros negocios y no tenemos tiempo para más que vigilar las pérdidas y las ganancias, las utilidades y hasta cómo nos vamos a gastar ese dinero. ¿A dónde nos vamos a ir de viaje o qué carro vamos a comprar? Sí. Así de sencillo. Pero, ¿qué tal si piensas que si tú previenes esto contratando a los especialistas adecuados, pagando honorarios justos, te vas a evitar la sanción, te vas a evitar la rotación del personal, te vas a evitar el que llegue alguien y tal vez a tus empleados les malaconseje y pueda ser objeto de señalamiento y te pueda llegar la autoridad, te revise en temas laborales o fiscales, o un consumidor también engañado, o que se sienta agredido por ti por el incumplimiento de un bien o de un servicio. Uh-huh. Entonces todo esto, a la luz de que no tienes quien te asesore, no tienes quien te aconseje, quien te dé una asesoría adecuada, pues desde luego te vas a ver expensas a que no preveniste, te van a sancionar, va a llegar la autoridad y entonces dile adiós a tus vacaciones, al auto que planeabas comprar, al crecimiento de tu empresa. Creo que esto te da mucho como para pensar que si tú afianzas con previsión o prevención estos temas y haces lo necesario como para cumplir con tus obligaciones fiscales, laborales, jurídico-corporativas, vas a tener una tranquilidad y no vas a padecer las consecuencias. Entonces va a crecer tu empresa, va a crecer tu entorno, va a ser saludable. Tan simple y sencillo como cuando sales de tu casa y cumples con el saludo, así va a ser de simple y sencillo que tu empresa, tu corporación crezca. Uh-huh, así es, porque muchas veces vemos en el corto plazo la recompensa inmediata y no el bien futuro. Claro. Entonces ya cuando estamos planeando a futuro y si queremos, o sea, sí hay posibilidad de que si nosotros planeamos bien las cosas y sabemos y nos allegamos a la gente adecuada, podemos planear a largo plazo de cómo nosotros podemos hacer estas estrategias para poder tener los rendimientos que queremos sin descuidar ningún área de la empresa, porque nos vamos al área financiera, al área administrativa, al área operativa y de repente como que el área legal es nada más cuando hay problemas. Así tenemos detectados a los abogados, ¿no? Como doctores, hasta Así que me es. duele, lo busco cuando puede ser preventivo y decir, ¿cómo está mi gobierno corporativo? ¿Cómo está, ¿no? ¿Cómo está toda esta parte legal? Para que yo esté más tranquilo y no tenga ya que tenga el problema aquí encima, claro, poder reaccionar, porque a veces ahí no podemos reaccionar y descuidamos la operación para poder... Y fíjate, hay otra cosa muy chistosa. Comúnmente tenemos a un contador en la oficina, uh-huh, a veces hasta a un abogado y señalamos que tenemos el área jurídica, pero estas personas están tan encerradas en la operación que no se dan desafortunadamente el tiempo para capacitarse, para prepararse, para ponerse al día. Y esto ocasiona que cuando hay nuevas disposiciones, pues simplemente deban contratar a terceros para llevar a cabo estas actividades de cumplimiento. Y más que un gasto, porque muchas veces lo vemos como gasto, claro, pero ¿para es qué si inversión. Ya tengo el contador o claro, para no da tiempo? Entonces es una inversión, como bien dices. Hay de todos los precios, hay de todas las posibilidades, ¿no? También y hay que ir, como tú dices, con alguien que sí nos asesore y nos diga por dónde, y es una inversión. Totalmente. Y esa inversión nos va a ayudar a ahorrar bastante, a prevenir y a no estar apagando fuegos después con esta angustia y dedicando tiempo a resolver problemas en lugar de seguir generando. Tiempo, dinero y esfuerzo. Así es. Y evitarnos, pues, dolores de cabeza. Tú sabes que cuando te enfermas, bueno, tienes que ir a ver a un médico. Y si tú previenes un malestar en tu negocio o en tu persona, pues tal vez te vas a evitar en primer lugar, si es en tu persona y con la sociedad, la enemistad de alguien. Uh-huh. Y hay que tratar de ser empáticos. Y si lo haces en tu negocio, pues también vas a padecer la consecuencia de que puedas sufrir una sanción, una inconformidad por parte de tus colaboradores, como he mencionado. Entonces todo esto pues no nos confiere nada más al tener que pagar impuestos, al tener que cumplir como personas con toda la normatividad que encierra el vivir en sociedad.
porque reitero, vivimos en una sociedad normada, para todo hay reglas, no debemos pasarnos los altos, no debemos tirar basura, ojalá y de veras transformemos nuestro entorno social y nos saludemos de forma adecuada, respetemos el trabajo de las personas que se desempeñan profesionalmente para nosotros y que además les pagamos, pero no por el simple hecho de pagarles, van a ser las personas que deban recibir de los empresarios, pues regaños, malas caras o enojos sin sentido cuando están desarrollando de forma correcta su trabajo, porque las cosas ahí no son como dice el empresario, sino son como dicta la norma, y es la que vamos a aplicar nosotros como profesionistas. Y está estandarizada precisamente, claro, para que tienen sus, ¿no?, algunas normas y leyes, pero si están, cómo nosotros podemos alinearlo lo mejor posible y cumplir. Exacto. Sin tener que llegar a sanciones o estar pues perdiendo el core del negocio por estarme enfocando en cosas que no sé. Y precisamente, sí. Perdón. No, es que el cumplir no implica como expresar o entender qué es lo que quiere decir la ley. Cumplir es muy diferente. La ley ya está escrita y es como un instructivo. Cumplir, okay, ¿sí? No vamos a interpretar la ley. Cumplir ya está dicho, no debes hacer esto, como los 10 mandamientos, por ejemplo, ¿no? Y ya te dicen el ABC, cómo hacer. Exacto, exacto, eso es cumplir. No quiere decir otra cosa que sea un tanto como diferente de que ahora voy a interpretar la ley a mi conveniencia, ¿no? Que pudiera ser un tema de elusión en la situación fiscal. Y creo que a veces por el miedo, por el desconocimiento, hacemos esto de, no, ni siquiera conocemos bien la ley, no sabemos interpretarla bien, y dices, no, mejor ahí no, porque nos van a sancionar y esto no está bien hecho, y entonces mejor me voy por el camino fácil, pensando que es el más fácil, pero puede ser el más peligroso. Totalmente, ¿no? De acuerdo, así es. Sí, vamos a leer algunas preguntas que tienen. Nos dice Víctor Cabrera que si sabes algo de SAS. Entiendo que se puede abrir una empresa desde un socio y por internet. Sí, es la Sociedad por Acciones Simplificadas. Y sí, en efecto, es una figura jurídica para poder llevar a cabo la constitución de una sociedad mercantil y prestar servicios o vender bienes. Y ahí, en efecto, no se necesita de 2 socios, sino es unipersonal. ¿Esto qué quiere decir? Que una sola persona puede ser quien se desempeñe como socio y accionista. Pero yo te sugeriría, Víctor Cabrera, que vieras precisamente a una persona, a un especialista, para que te diga qué tan factible es en el negocio que tú quieres emprender, constituir una de estas figuras, porque nosotros nos vamos mucho por los regímenes fiscales de las personas físicas. Si nos damos cuenta qué es la SAS, todo el peso de la norma va a caer en una sola persona, que es el socio accionista único, que serás tú. Y si eres persona física con actividad empresarial o profesional, también toda la responsabilidad va a recaer en ti. Entonces habrá que estudiar qué tipo de negocio piensas llevar a cabo y qué ingresos también piensas obtener, porque hay límites tanto de ingresos para las SAS como para las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Y para las otras empresas, ¿qué tan confiable es cuando tienes una SAS? Para las otras empresas, ¿en qué sentido? O sea, porque acá me imagino que es para simplificar y todo es más rápido, es por internet, entonces siempre tener una empresa da más credibilidad. Totalmente de acuerdo. ¿No? Pero fíjate, esto es algo que manejamos mucho con las MIPYMES y esto es otro tema muy, muy padre, muy importante. A ver, si nosotros somos personas físicas con actividad empresarial, o sea, que ejercemos actos de lucro o damos servicios profesionales, podemos ser personas físicas bajo esa categoría, actividad empresarial y profesional. Si queremos tener una empresa, sociedad mercantil, SA, o una sociedad civil, SC, la primera con fines lucrativos y la segunda con fines no lucrativos, como se expresa ambas personas morales, entonces yo te preguntaría, ¿cuántos ingresos piensas obtener durante tu primer año? Pues 2 millones. Ok, ¿qué vas a hacer? Voy a vender, voy a comercializar productos.
o voy a vender servicios, ¿no? Uh-huh. Entonces yo no te sugeriría constituirte en una sociedad, porque aparte de caro, recuerda la responsabilidad, ¿no? Tanto en SAS como persona física. Si vamos a tener esa responsabilidad y vamos a ahorrarnos un dinero con el notario, vamos a optar por la SAS. Pero si ni siquiera la SAS nos puede servir porque no vamos a llegar al límite que se establece en la SAS, que son ya hoy casi 7 millones de pesos, entonces mejor vamos a llevar a cabo, vamos a llevar esta actividad por medio de una persona física con actividad empresarial y o profesional, para que podamos no tener un límite, pero es un tratamiento fiscal diferente. Entonces, si no vas a pasar ni siquiera 2 millones de pesos al año, hay otra figura que es el régimen simplificado de confianza. Yo creo que ese te quedaría bien, pero Sandra pregunta, oye, ¿y la credibilidad? Ahí viene el secreto, registremos una marca y manejemos una marca. Finalmente, con el régimen simplificado de confianza, tienes hasta 3.5 millones de pesos al año como límite de ingresos. Y si manejas una marca, tu marca te va a representar. Y conforme vayas teniendo crédito mercantil, la marca va teniendo un valor como intangible. ¿Sí? Así es. Entonces, tú vas a tener presencia como marca. Finalmente, la responsabilidad jurídica, fiscal, es en tu persona, como si fueras una SAS. Exacto. ¿Cómo vamos a facturar? ¿Me claro, conviene? con un CFDI de ingresos, una factura, como comúnmente la llamamos, cuando son actividades de compraventa de bienes. ¿Sí? Entonces no hay un impedimento siendo reciclo, régimen simplificado de confianza, persona física con actividad empresarial o SAS con la reserva del caso de la responsabilidad o constituirse como una persona moral con un notario público y llevar a cabo el gasto. Pero cuando sucede esto último, adquieres más obligaciones y hay que cumplir más cosas. Exacto, entonces a veces viene ese, ¿no? Todavía de todo lo que tengo que hacer para mi marca, para mi empresa, Claro. producción, ya dijimos, ventas, finanzas, aparte se me puede ir de cómo debo de cumplir esas obligaciones, porque todo me da derechos y obligaciones, como bien dices, son responsabilidades. Claro, ¿Qué me conviene de acuerdo a la actividad que yo quiero realizar? así es. ¿Qué obligaciones que no se me pasen? ¿Qué puedo deducir? ¿Qué no puedo deducir? ¿Cuáles son mis gastos? Para que realmente me convenga ser empresa. Si Claro. no, pues muchos dicen, no me conviene y sigo como persona física, Por eso ¿no? antes de constituir una sociedad, antes de hacer una SAS, antes de darte de alta en el SAT como persona física con actividad empresarial o profesional o reciclo, en serio, paga una consulta con un experto. Y créeme que con ese pago vas a evitar errores que más adelante te van a costar muchos dolores de cabeza y dinero, para empezar. Okay. Y el experto también te puede ayudar a, Claro, desde luego. a hacer las Sí. actas Mira, constitutivas. yo soy contador público de profesión, pero al final uno se debe especializar. Y cuando tú te especializas, puedes llevar a cabo también esta actividad de asesorar de forma correcta a las personas. Porque no nada más te dedicas como al cargo o el abono, o te haces 2 cursos o diplomados de fiscal y ya te conviertes en fiscalista. No es tan sencillo. La realidad es que hay que prepararse mucho. Y la experiencia, como lo acabas de mencionar. ¿Sí? Entonces, esa es mi recomendación, Víctor. Yo considero que primero, amén de lo que mencioné, consultes a un experto, ¿sí? Y lleves a cabo lo que te digan, y con acompañamiento siempre es bueno, ¿no? Porque nosotros, las personas mortales, no sabemos de todo, ni se vale también que un especialista se tache de todólogo. También eso, cuidado. Alguien que te diga, yo veo todo, está mal, ten cuidado, ¿sí? Porque para eso existen las especialidades, hasta en los médicos, ¿no? Tenemos al ginecólogo, al pediatra, al ortopedista, etcétera. También entre los especialistas hay especialidades específicas para poder atender las necesidades de todas las personas. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, ya le respondimos a Víctor, y yo creo que es otro tema interesante que en otro programa podremos abordar también para ayudar a las pymes. Pues el tiempo apremia, ya se nos está acabando, pero me gustaría que nos dieras, ¿cómo cerramos esta parte de cultura del cumplimiento? ¿Qué recomendaciones nos darías? Pues muy sencillo. Yo creo que, como mencioné en un principio, estamos iniciando una etapa.
en donde no nos cuesta mucho trabajo cambiar un poco. Empecemos por nosotros mismos, saludando a las personas, recordando esos buenos hábitos, esos principios que en casa se nos inculcaron, esas buenas costumbres y todo aquello que nos pueda hacer convivir y vivir en sociedad de forma adecuada. Posteriormente, practicarlo hacia afuera con nuestros semejantes. Y una vez creando un espacio armónico, también aplicarlo hacia nuestras empresas, en nuestro personal o con nuestro personal, y hacia lo que debemos cumplir normativamente como empresarios, para no simplemente pagar impuestos. La cultura del cumplimiento compete a todo aquello que sea cumplir en un ámbito social, en un ámbito jurídico, en un ámbito fiscal, en un ámbito corporativo. Yo no estoy muy a favor de llamar cultura impositiva, cultura tributaria, etcétera. Eso sí espanta. Yo creo que si lo englobamos de cumplimiento, podemos encontrar muchos matices, porque también existe el compliance empresarial, el compliance fiscal, el compliance penal, y bueno, se convierte en cumplimiento. Pero bueno, para empezar de una forma muy sencilla, yo creo que el redundar en el cumplir, en principio con nosotros mismos, después con nuestro entorno y luego con nuestras empresas, y socialmente y normativamente, pues nos va a llevar a tener éxito. Ese yo creo que sería en principio una primer sugerencia. Y estar mejor como sociedad. Claro, con totalmente. Perfecto, pues muchísimas gracias, y de eso se trató precisamente el programa, de qué tenemos que hacer consciente, que está en nuestro inconsciente. A veces nos da miedo, ¿no?, esta parte de las normas, las leyes, qué tengo que cumplir, qué no tengo que cumplir, pero ese miedo a lo desconocido, pues mejor conozcámoslo, veamos con expertos, veamos si realmente es ese miedo que tenemos que tener, porque a veces hacemos el miedo muy grande, y realmente ya cuando lo conoces o te acercas a algún experto dices, pues no está tan difícil, ¿no? Por algo están. Pero nos da miedo en un principio cumplir. Por desconocimiento. Exacto. Entonces tratemos de hacer consciente qué tenemos que ver en nuestras empresas, que no se nos puede ir, que sea de forma preventiva para que no lo tengamos que hacer después de forma correctiva. Pues muchísimas gracias, Sandra, Sergio. gracias a ti, un placer gracias a tu también. público, y encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias a todo el público de BCN, tu canal. Muchísimas gracias a todo el equipo, y estamos en contacto. Excelente inicio de año. Gracias. Gracias.